Reino de Dios. Ahora yo pregunto, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y yo se los voy a mostrar de una manera muy sencilla. Un texto bíblico y dos. Miren ustedes. Salmo 103, 19. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Salmo 103, 19. Mírenlo ahí en la pantalla. El Señor ha colocado su trono en el cielo. ¿Ha colocado qué cosa? Su trono en el cielo. Y desde allí, desde su trono, su reino lo controla todo. Yo pregunto, ¿qué cosa es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el control de Dios sobre todo. Y te preguntan, dime en una palabra, ¿qué cosa es reino de Dios? Tú respondes, control. Otra versión traduce, domina. Otra versión traduce, gobierna. Si yo te pregunto, iglesia, ¿qué cosa es el reino de Dios? No me respondas qué es la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es su control. El reino de Dios es su dominio. El reino de Dios es su gobierno. Un texto más. Habacuc 2:20. En cambio, el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. En otras palabras, cuando tú sabes que Dios controla, cuando tú crees que Dios lo gobierna todo, que Dios lo controla todo, que Dios lo domina todo, entonces cállate. Cuando veas que hay un terremoto, no preguntes, ¿y dónde está el control de Dios? Vamos a aprender, mira. Vamos a aprender, porque esta es una pregunta muy interesante. Si Dios lo controla todo, ¿por qué hay tanta desgracia en este mundo? ¿No te has preguntado eso alguna vez? Alguien que me escucha por la internet se habrá preguntado eso alguna vez. ¿Por qué, si Dios lo controla todo, por qué hay tanta desgracia en este mundo? Esta y otras incógnitas las vamos a despejar aquí en nuestra serie, Apasionados por el Reino de Dios. Esta es una serie, mis hermanos, que va a estar apasionante. Porque esta serie es un gran abanico que nos va a permitir hablar de muchos temas que tú y yo necesitamos hoy. Amén. Una de esas respuestas, la respuesta a esto, la vamos a encontrar uno de estos días en estos temas. Por lo tanto, tú guarda silencio ante el Señor. Dile, Señor, yo quiero aceptar tu señorío. Quiero aceptar tu gobierno. Quiero callarme. Habacuc estaba consternado. Estaban sucediendo cosas terribles. Iban a suceder cosas terribles. Y él empieza a cuestionar a Dios. Y entonces el Señor le dice, el Señor está en su santo templo, Habacuc, en su trono. Que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Amén. Miren, una palabra que creo que lo resume muy bien. Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío, atención con la palabra señorío, y tu señorío en todas las generaciones. Iglesia, si yo te pregunto qué cosa es el reino de Dios, ya tú tienes 4 palabras con las cuales tú puedes responder. Ahí está la pregunta en la pantalla. ¿Qué es el reino de Dios? Y la respuesta es, número 1, su control. ¿Qué es el reino de Dios? Número 2, su dominio. ¿Qué es el reino de Dios? Número 3, su gobierno. ¿Qué es el reino de Dios? Número 4, su señorío. ¿Está claro eso? Tenemos que estar claros de esto para poder avanzar en este tema del reino de Dios. Porque cuando hablemos de cada vez del reino de Dios, tú tienes que pensar que es su control, su dominio, su gobierno, su señorío. Y tú me preguntarás, ¿qué relevancia tendrá conocer esto? ¿Por qué será importante?